En las profundas aguas del lago Ness, en Escocia, se oculta el monstruo más famoso del mundo. Al menos eso es lo que dice la leyenda. Aunque no hay ninguna prueba concreta de que exista realmente, son miles las personas que dicen haberlo visto. Se habla de un cuello largo como una serpiente, una joroba o varias sobresaliendo del agua. Una criatura monstruosa, grande como un camión, surgiendo de repente, para luego sumergirse y desaparecer rápidamente. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Aquí vamos a revisar la historia, las leyendas, los hechos, las investigaciones y las diferentes hipótesis sobre Nessie, el monstruo del lago Ness. Todo empezó allá por el siglo VI con San Columba, un monje irlandés que llegó a Escocia a predicar el cristianismo a los feroces pictos, los primitivos habitantes de este país. Cuentan que al llegar al lago Ness, Columba vio a un hombre que estaba a punto de ser devorado por un monstruo, y le salvó la vida ahuyentando al monstruo con la señal de la cruz y en el nombre de Cristo. Curiosamente, de la misma época es esta losa, donde se aprecia claramente una extraña figura que ha sido llamada la bestia picta. ¿Será esta la primera representación del monstruo del lago Ness? Después, durante toda la Edad Media y hasta el siglo XIX, floreció en Escocia la leyenda de los kelpis. Demonios acuáticos en forma de caballo que atraían a los incautos a las aguas del lago para devorarlos. En Falkirk, cerca de Edimburgo, se hallan estas esculturas modernas de 30 metros de alto en recuerdo de los kelpis. ¿Será la leyenda de los kelpis el origen de la historia del monstruo? ¿O por el contrario, estará basada en la existencia de un monstruo real? En 1934 se publica esta foto del monstruo, la primera y la más famosa. Supuestamente fue tomada por Robert Wilson, un médico militar, por lo que se la conoce como la foto del cirujano. Aquí por primera vez vemos a Nessie con la imagen de reptil prehistórico que todos conocemos, que ya se hizo clásica, con la cabeza chica, el cuello largo y un cuerpo abultado sobresaliendo del agua. Esta foto sirvió de modelo para la mayoría de las representaciones del monstruo, de base para la teoría que se trata de un plesiosaurio y hasta de logo para los souvenirs de la tienda de recuerdos. En 1995, dos periodistas británicos entrevistaron a un anciano llamado Christian Spurley, quien supuestamente les confesó que fue su suegro, el cazador Marmaduke Wetherell, quien fabricó la famosa foto mediante un truco fotográfico. Desde entonces, la foto ha sido desacreditada como un fake. Pero también cabe preguntarse hasta qué punto podemos confiar en el testimonio de dos periodistas británicos, ávidos de una gran noticia, entrevistando a un anciano de 94 años poco antes de su fallecimiento. ¿Verdadera o falsa? Esta sigue siendo la foto oficial del monstruo del lago Ness. En los años siguientes se multiplicaron los reportes de avistamientos en el lago, algunos acompañados de fotografías, parecidas a la primera o diferentes. ¿Qué es el monstruo? De acuerdo a las descripciones, sería una especie de plesiosaurio, un dinosaurio acuático de largo cuello. Según otros, podría ser una gran serpiente marina, o incluso un calamar gigante. Pero lo clásico y lo más fascinante es pensar que se trata de una bestia prehistórica, un plesiosaurio. Los plesiosaurios eran reptiles marinos, parientes de los dinosaurios, que vivieron en la época Jurásica y Cretácica, hace entre 200 y 60 millones de años. Tenían la cabeza chica, el cuello largo, el cuerpo abultado y dos pares de aletas. Y eran enormes, medían entre 10 y 15 metros de largo. Su dentadura indica que eran carnívoros y se alimentaban de peces y moluscos. En los años 60 comienzan los intentos de búsqueda organizada en el lago Ness. Se usaron desde submarinos, embarcaciones equipadas con sonar, cámaras de superficie y cámaras subacuáticas sincronizadas con sonar. Con este último método se obtuvieron fotos como esta, que dejan más dudas que certezas. Lógicamente,
tanto la ciencia como el sentido común se niegan a admitir la existencia de un animal prehistórico en el lago. En primer lugar, la inmensa mayoría de las fotos se pueden descartar como falsificaciones, algunas muy groseras, otras muy bien hechas. Yo mismo presento aquí mi propio fake. En realidad se trata de un pato nadando en aguas del Río de la Plata. En cuanto a los testimonios visuales, en general se considera que se trata de personas predispuestas por toda la leyenda del monstruo, y sus avistamientos se deben a causas naturales, que pueden ser objetos inanimados, como un tronco flotando o una ola de forma especial, o animales comunes, como una nutria gigante zambulléndose o un grupo de focas nadando en formación. En último caso, se admite que algunos testigos pudieron haber visto un ser monstruoso, pero no necesariamente un dinosaurio, sino determinados peces que pueden alcanzar tamaños gigantescos, como las anguilas, que pueden llegar a ser una anguila gigante, como un esturión gigante o un bagre gigante. En el siglo XXI continúan los avistamientos con fotos, como este de 2006, este otro de 2012, este otro de 2014, que se acompaña de un video mucho más explícito que la foto. Here we are at Fort Augustus. Something moving in the water on Loch Ness. No idea what it is. Y este de 2018, que fue tomado por una niña de 12 años desde la orilla. En 2019 se llevó a cabo lo que se considera el experimento definitivo en el lago Ness. Se tomaron 250 muestras del agua en diferentes lugares y a diferentes profundidades y se analizaron con la poderosa técnica de la secuenciación del ADN. El resultado fue que se halló ADN humano, de ganado y de 15 especies diferentes de peces, pero no se encontraron rastros de ADN de esturión ni de bagre, ni mucho menos de plesiosaurio. Lo que sí se encontró fue abundante ADN de anguila. Parecería que hay una importante población de anguilas en todo el lago, lo que reforzaría la teoría de que el monstruo del lago Ness es una anguila gigante. Las anguilas, peces alargados en forma de serpiente, normalmente miden 80 centímetros. Pero en otras partes del mundo se han encontrado anguilas gigantes de hasta 2 metros. Por lo que no es imposible que en un sitio aislado como el lago Ness, en condiciones favorables y ausencia de depredadores, puedan existir anguilas de 4 metros. La teoría de la anguila gigante es una solución muy elegante al misterio del monstruo del lago Ness. Concuerda con los resultados del ADN, coincide con las descripciones de la mayoría de los avistamientos, y no es necesario explicar cómo sobrevivió un reptil prehistórico hasta nuestros días. Y deja conformes tanto a los científicos como a los fanáticos del monstruo, ya que un animal parecido a una serpiente, de 4 metros de largo y más de medio metro de grueso, puede ser casi tan monstruoso como un dinosaurio. Sin embargo, el estudio del ADN, aunque parece contundente, no permite descartar totalmente la posibilidad de que Nessie sea un plesiosaurio, ya que presenta limitaciones de tiempo y espacio. De espacio, porque el lago Ness es muy grande, el más grande de todas las islas británicas. Tiene 37 kilómetros de largo, 240 metros de profundidad, más de 7.000 millones de metros cúbicos de agua. El ADN pudo haber estado en cualquier parte, menos donde se tomaron las muestras. De tiempo, porque el ADN solo sobrevive en el agua unos pocos días. Pudo haber estado allí, pero no en el momento que se tomaron las muestras. Entonces, dejando de lado el estudio de ADN, ¿cuáles serían los principales argumentos en contra de la teoría del plesiosaurio? El primero, que al igual que todos los dinosaurios, los plesiosaurios no hubieran podido sobrevivir a la gran extinción, que ocurrió hace 65 millones de años, probablemente por la caída de un asteroide. Segundo, es imposible que sobrevivieran a la era del hielo hace 10.000 años. Tercero, por ser reptiles y no peces, tendrían que salir a respirar a menudo y serían vistos fácilmente. Cuarto, en el lago no hay suficiente alimento para mantener una población de plesiosaurios. Y quinto, al morir se encontrarían sus restos en la orilla, cosa que no ha pasado nunca.
Todas estas objeciones podrían tener respuesta si pensamos en la existencia de cavernas bajo el agua que sirvieran de refugio al monstruo. Hay en Escocia cierto número de cuevas bastante espectaculares como estas. ¿Por qué no habrían de existir otras en las profundidades que hasta ahora no se han hallado? En 2016, sondeando el lago con el sonar, se descubrió esta enorme grieta. Tiene más de 270 metros de profundidad y 2 kilómetros de largo. No es una caverna y es difícil que sea el refugio del monstruo. Pero es una muestra de que en la profundidad del lago hay estructuras que aún están por descubrirse. Las principales fuerzas que forman cavernas son los volcanes y la acción del agua. El mapa de Escocia nos muestra una geografía torturada, recorrida de punta a punta por una enorme grieta o falla, el Gran Glen, producto del choque o deslizamiento de dos grandes masas rocosas. El lago Ness se encuentra justo en medio de esta falla. Aquí tenemos una potente actividad geológica que hace 700 millones de años pudo haber causado flujos de lava que formaron cavernas que hoy tal vez estén bajo las aguas. Y también una geografía llena de grietas y fisuras por donde se pudo colar el agua para formar también cavernas. Ahora bien, los plesiosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. Pero, si una colonia de estos animales había estado habitando en cuevas submarinas desde, digamos, 100 millones de años antes, podrían haber sobrevivido a la gran extinción. ¡Epa! ¿Pero cómo podían hacer para respirar viviendo en una cueva bajo el agua? Aquí hay dos posibilidades. O bien la cueva tenía un nivel de aire que les permitía salir a respirar, o puede ser que en millones de años de evolución estos animales hayan desarrollado branquias como los peces y no necesiten salir a respirar. Es de destacar que todos los animales vertebrados, incluido el ser humano, poseemos arcos branquiales, estructuras primitivas heredadas de los peces. Aunque escapasen a la gran extinción, durante la era del hielo no hubieran podido vivir en el lago que estaba congelado. Pero sí podían haber seguido viviendo en las cavernas bajo el hielo. El lago Ness solo se formó después de la era del hielo, cuando se derritieron los glaciares hace 10.000 años. Aunque los plesiosaurios hubieran sobrevivido, ¿cómo fueron a parar al lago? Es posible que algunas cuevas submarinas tuvieran comunicación con el fondo del lago, por donde los plesiosaurios podrían a veces pasar al lago. ¿Por qué no los vemos saliendo a respirar más a menudo? Como ya dijimos, las cavernas pueden tener niveles de aire donde Nessie puede salir a respirar, o bien en el curso evolutivo podían haber desarrollado branquias como los peces y no necesitar aire para respirar. ¿Cómo podría una población de plesiosaurios sobrevivir en el lago si no hay suficiente alimento? Si hay cuevas que comunican el lago con el mar, los animales podrían pasar del lago al mar para alimentarse. O también, en la evolución podrían haber desarrollado un bajo metabolismo y necesitar poco alimento. Aunque ahora el estudio de ADN mostró que hay abundantes anguilas en el lago. Así que ahí hay alimento suficiente para Nessie y su familia. Por último, ¿por qué nunca se encontraron restos del monstruo en la orilla? Bueno, no, si habitan en cavernas, es posible que sus restos queden allí y no lleguen nunca a la orilla. Además, no olvidemos el enorme tamaño del lago, con un perímetro de 110 kilómetros, y la mayoría de las orillas casi inaccesibles, porque están cortadas a pico y cubiertas de densa vegetación. Igual que con Glastonbury y el Rey Arturo, igual que con Stonehenge, nos alejamos de aquí con más interrogantes que respuestas. ¿Existe realmente un monstruo habitando las aguas del lago Ness? ¿O es solo una leyenda para atraer el turismo? ¿Lo sabremos algún día? Como estamos en Gran Bretaña, tierra de Shakespeare, terminamos con esta frase de Hamlet. Hay más cosas entre el cielo y la tierra, Horacio, que las que caben en toda tu ciencia.